Esta es la historia de cómo llegué a tener conocimiento de un asesinato que me parece no ha sido resuelto nunca y de cómo creo que sé dónde está enterrada la víctima. Todos los años, hacia final del curso escolar en primavera, todo el internado nos íbamos de acampada a un lugar llamado el Árbol de la Ahorcada. Este lugar era un encinar inmenso, denso, en el cual había un claro, en el que había un árbol inmenso que sobresalía por encima de todas las encinas. Creo que era un nogal. Y en la parte baja de este árbol había una rama bastante baja, que casi se podía tocar, desde la cual se decía que se había ahorcado una monja. Esa era la leyenda. Una monja que se había enamorado de un soldado y que ante la imposibilidad de su amor se había escapado y había acudido allí una noche de luna llena y se había ahorcado. Esa era la leyenda. Lo de la luna llena tenía su sentido, porque nosotros siempre acudíamos allí de acampada con luna llena en las 2 o 3 noches de luna llena, o de abril o de mayo, siempre. Y el motivo, sencillamente, era porque íbamos muy mal equipados. Dormíamos en sacos del ejército, pero a la intemperie. No llevábamos tiendas, dormíamos en unas cabañas que hacíamos de ramas y troncos y que quedaban hechas de un año para otro. O sea, cuando llegábamos allí lo primero que hacíamos era rehacerlas, le poníamos una lona por encima por si llovía y ahí era donde dormíamos. Y dormíamos en grupos de 8, nos daban una linterna a cada grupo y la linterna nos tenía que durar las 3 noches que pasásemos allí para todo el grupo. Y nos duraba porque habiendo luna llena pues apenas la utilizábamos. Cada año había el grupo de valientes que se escapaban por la noche hasta el claro donde estaba el árbol del ahorcado, porque se oía, decían que a algunos niños se le había aparecido la monja. Había quien decía que había visto a la misma monja colgada con sus hábitos y el velo, meciéndose a la brisa, al viento y llamándoles con una mano para que se acercasen. Eso decían algunos niños. La mayoría de los valientes que iban hasta allí volvían aburridos, cansados de esperar porque no habían visto nada. Y la creencia general es que lo de la monja ahorcada no era más que una leyenda y quien decía que había visto algo pues no eran más que mentes calenturientas que probablemente lo que hubiesen visto no eran más que los rayos de luz de la misma luna llena filtrándose entre las ramas del nogal. Y según se mecía con el viento las ramas, pues parecía que se movían los rayos de luz, los hábitos. En fin. Esto ocurrió el segundo año que yo estaba allí. Tenía 8 años. Estábamos muy cansados. Era la última noche ya de la acampada. Y estábamos destrozados. Estábamos destrozados porque en realidad esto de la acampada no era más que una excusa para trabajar, para hacernos trabajar. Nos pasábamos toda la acampada recogiendo bellotas. Cada grupo de 8 competíamos, hacíamos varias competiciones al día con otros grupos de nuestra misma edad, a ver quién recogía más bellotas. Nos daban un saco a cada grupo y a recoger bellotas en un determinado tiempo. Cada competición duraba tanto tiempo y tal. Al grupo ganador le daban golosinas y así nos pasábamos las noches comiendo golosinas a la luz de las hogueras, tan felices, y luego por los días trabajando. Al final de la acampada, entre una competición y otra, llenábamos un camión del ejército de sacos de bellotas. O sea, a eso íbamos, esa era la acampada. Total, esta última noche estábamos matados. Y yo me acuerdo que me desperté en un momento, porque pensaba que estaba lloviendo, había oído un repiqueteo. Pero no, había una luna llena increíble que se filtraba por las ramas de la cabaña, ¿no?
habrían sido unas bellotas que habrían golpeado en la lona o cualquier cosa. Pero me incorporo un poco y del otro lado, de los 4 que dormían del otro lado de la cabaña, pues un saco estaba vacío. Creo que era Cornejo. Y dije, bueno, esto ha sido alguien que ha salido a mear, y no le di importancia. Y me volví a dormir. Y al rato me despierto otra vez porque escucho sollozos. Y miro. Y veo que sí, que es el Cornejo. No está metido en el saco, está encima. Y está doblado, así, encogido, temblando. Y con las manos llevadas a la boca para no hacer ruido, ¿no? Y salgo del saco y me acerco a él y le digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y el tío me mira y me coge así la mano, me agarra la muñeca, me la lleva contra él y me dice, la he visto, Chera, la he visto, a la monja. He ido, me ha llamado, la he visto, me ha acercado, la he tocado y me ha cogido la mano y me ha contado su historia, Chera, me ha contado lo que le han hecho. Y yo estaba viendo la luna en sus ojos, el reflejo, y me di cuenta que no era ninguna broma, que estaba aterrorizado. Y yo ya estaba también, no me cuentes, y tirando de la mano para que me soltase. Y me cuenta. No se ahorcó, Chera, la ahorcaron. No se enamoró de ningún soldado, tuvo un amorío con el coronel. Y estaba preñada. Y iba a tener un hijo. Y el coronel, una noche con 2 soldados, la trajo hasta aquí y la ahorcó. Y está enterrada debajo del mismo árbol. Y me pidió justicia, Chera, justicia para ella. Y luego se puso a describírmela. Que si era pequeñita, con una cara muy dulce, que tenía un lunar aquí en un lugar de la frente, grande, como una aceituna. Y ya se relajó un poquito, y en eso que se relaja yo tiré de la mano, me separé yo y me metí corriendo en el saco. Y me tapé entero. Y yo diciendo, no me ha contado nada, pero le oía sollozar todavía. Y hubo un momento, bueno, nos pudo más el cansancio ya que el miedo, y nos dormimos los dos. Y a la mañana siguiente ni nos miramos. Y durante los días siguientes hicimos por no encontrarnos, ni nos vimos, ni nos cruzamos, porque los dos estábamos avergonzados. Él de haber vivido la historia y yo de haberla escuchado. Él de habérmela contado y yo de no querer creerla. Éramos 2 críos, pero estábamos avergonzados en el fondo por lo que yo aún conservo la vergüenza. Por no hacer nada. Porque tanto él como yo, que me lo contó, podía escuchar a esa monja, justicia. Pero éramos 2 mocosos. Y sabíamos que no íbamos a hacer nada. ¿Qué íbamos a poder hacer? Porque aunque la historia hubiese sido cierta, vete a saber cuándo había ocurrido ese incidente, probablemente antes incluso de que los 2 naciésemos. O sea, que yo enseguida decidí que la historia no era cierta. Que la historia no había sido más que una alucinación del Cornejo, una pesadilla, fruto pues del cansancio o de la misma leyenda que nos rodeaba cada vez que íbamos al lugar al árbol de la horcada, de excursión. Estábamos empapados de la leyenda. Y eso es lo que pensé durante muchos años. Luego pensé, esto ha sido el Cornejo, una historia del Cornejo, vete tú a saber. Y eso es lo que pensaría incluso hoy, si no fuese por otro incidente. Pocos meses ya antes de que dejase el internado, años más tarde, ya cuando estaba a punto de completar mi formación de primaria e iba a dejar el internado, pues ya mayorcito, pues una mañana temprano, según entrábamos a la iglesia, a la capilla, que rezábamos
escuchábamos misa todas las mañanas antes de ir a desayunar. Y para entrar a la capilla había un vestíbulo en el que colgaban de ambas paredes cuadros, fotografías de monjas de congregaciones, de monjas de clausura, de vete tú a saber de hace cuánto, ¿no? Nunca prestábamos atención porque por el vestíbulo entramos a toda pastilla, siempre en 2 filas, pegados a las paredes, entramos y salíamos. Ahí no nos deteníamos, rapidito a la iglesia, a la capilla que llamábamos. Y había otra razón por la que tampoco nos deteníamos nunca ahí, en el vestíbulo, y era por... Curiosamente le llamábamos los ahorcados, y este es uno de los castigos más crueles y brutales que yo haya visto nunca en un niño. Resulta que a los que se meaban por las noches en la cama, a la mañana siguiente los ponían ahí, en el vestíbulo, en medio del vestíbulo, con la sábana meada colgada del cuello, para que todo el internado desfilase enfrente de esta gente y los viese. Era una vergüenza. Entonces los veías ahí en el vestíbulo. El vestíbulo era un olor de incienso que salía de la capilla según entrabas y meados, de los que estaban ahí castigados. Entonces esto era intentabas no prestar atención, pero era lo que llamaba la atención en ese vestíbulo. Era un lugar horrible, un lugar de castigo. Bueno, pues esta mañana, según entraba yo allí, de pronto la fila se para en seco, ¡pumba!, en el mismo vestíbulo, porque se escuchó un ruido fuerte en la capilla y era un banco que se había roto. Entonces las 2 filas que entrábamos ahí a marcha militar, ¡bumba!, nos paramos en seco. Y me paro yo y justo aquí a mi derecha, a menos de 1 metro, estaba uno castigado, uno de los ahorcados, que era un amigo mío. Y yo hago así para no verle, de vergüenza, ¿no? Intentando mirar para otro lado y mirar así para el otro lado. Y lo que tengo aquí, a un palmo de mi nariz, es una de estas fotos que nunca prestamos atención. Y igual, yo no presto atención, de pronto hago así para disimular, esperando hasta que la fila se vuelva a mover de nuevo. Y lo que empiezo a hacer es, con mi uña, de pronto me doy cuenta que en la foto esta, en el cuadro ahí, hay una mancha de mierda, como una cagadita de mosca, una mota de estas de negras. Y me pongo así, por no mirar al amigo, a raspar, a quitar la mota esta de la caca de mosca. Y no sale, y no sale, y no sale, y no sale. Y de pronto empiezo a fijarme y no sale porque es una mota en la misma fotografía. Y la mota, lo que es una marca en la cara de una persona, en la frente, en un lado de la frente. Y lo que es un lunar. Y entonces me fijo y empiezo a enfocarme y veo el lunar y miro la cara y es una cara así sonriente de una monja chiquitita. Y yo digo, ¿de qué conozco yo a esta monja? ¿Dónde la he visto? Si no es de las que nos atienden, no es de las que nos cuidan. ¿Dónde he visto yo a esta monja? ¿Dónde he visto yo a esta monja? Y digo, no la he visto. La conozco, pero no la he visto. Es la monja que me describió Cornejo. Y me dio un escalofrío en la espalda, como me está dando igual ahora. Me quedé tan aterrorizado como cuando Cornejo me contó la historia. Y en ese momento pasaba Sor Jacinta al lado mío y le digo, hermana, esta monja, ¿quién es? Y Sor Jacinta me mira con una sonrisa, pues muy contenta de que un niño se interese por una monja y le pregunte, y mira así, y mira ella misma, y según ella misma enfoca y se da cuenta de la monja que está mirando, se le cambia la mueca en una mueca de asco. Y me pegó una cachetada aquí, el detrás de la nuca, que me di contra el de enfrente, me incrusté contra el de enfrente. Y en ese momento las filas empezaron a andar y me empujó así para adelante y nada, para adentro, para la iglesia. Nunca en toda mi vida una cachetada me ha revelado a mí tanto.